¿Sí se ve bien? Ahí está. Perfecto. El día nos corresponde de la fecha, por supuesto. Sí, 30. 30. Mi niña, usted no ha faltado ninguno. Sí, usted. La lección que No ha corresponde faltado. es la número Le puedo sacar fotos. 5. Se le entiende su letra. 5. A la de la. La semana Sí. pasada fue la 4. Sí. Es que la 3 y la. No, pues. A ver, tiene razón. La Se 4. entiende. Lección número 5. Ya, hermanos. La 3 y la 4 estamos me la grabando para el hermano Francisco. Ya. Por si acaso, ya. Ok. Para que él pueda. Aquí no se nota la el otra. día con la lección. Lección número 5. El La título otra página está la 4. de la clase es el siguiente. La Trinidad. Aquí surge una pregunta. Un Dios en tres personas. Ahí está la almohadilla. En tres personas. Ya. Un Dios en tres personas, esa es la pregunta y el tema de hoy es la Trinidad. El versículo clave de la lección de hoy, pongamos ahí Ya, mi el niña. versículo clave, porque cada tema que vemos, ¿no es cierto?, es apoyado y amparado por la palabra del Señor. Muy bien. El versículo clave es en 2 de Corintios 13, versículo 14. 2 de Corintios 13, versículo 14. ¿Ustedes manejan ya esto del capítulo, versículo, cómo se escribe eso? ¿Sí? ¿Lo entienden? ¿Lo manejan? ¿Sí? Yo lo puedo contar o no. Sí, Ah, pero ya. el versículo y capítulo sí. Capítulo, 2 puntos, de ahí vienen los versículos. Ya. Sí, pues. Sí, tienen que tomar apuntes. Yo le enseño. La Trinidad. Dios en tres personas, una pregunta. La clave, el versículo clave, 2 de Corintios 13, 14. Lo vamos a buscar. Hermana Nubia, ¿lo tiene Sí. a mano? Sí, Por favor, ¿lo puede leer? también. Dice la palabra. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. 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 Ya. Que la gracia del Señor Jesucristo, hay una persona, ¿no es cierto? Que el amor de Dios, hay otra Amén. otra información ahí, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Ya, eso es lo que leyó la hermana Nubia. ¿Alguien de los que están aquí podría explicar, o si algo sabe, qué significa la Trinidad? Padre, Padre, Hijo y Espíritu. Ya, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Alguien más tiene alguna...? ¿A qué se refiere eso? Padre que está en el cielo, el Ya. Hijo que bajó, que era Jesús, que vino Ya. a pagar su sangre por nosotros, y el Espíritu que cuando se fue Jesús nos dejó el Espíritu Santo para que pueda morar en ¿Se nosotros. puede explicar la Trinidad a través de la Biblia? Sí, Sí, muy bien, sí se puede. sí. ¿Podríamos demostrar a través de la Biblia que hay un Dios trino? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, sí, así es. ¿Han escuchado alguna vez por ahí en la palabra algún versículo que hable de la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, hay un versículo famoso que se da cuando Jesús se baja a bautizar. ¿Lo han escuchado eso? Cuando llega Juan el Bautista a bautizarse al río, Ya. ahí pasa un evento muy especial. ¿No es cierto? Se escucha una Claro. voz voz del del cielo, y cuando dice se escucha es porque alguien lo escuchó que estaba presente ahí y lo está tratando. Claro. ¿No es cierto? Habló una voz cuando estaba Jesús ahí en el agua para ser bautizado,
¿Qué dijo? ¿Qué es lo que dijo esa voz? Este es mi hijo amado. ¿Por quién? Por Jesús que estaba ahí. Este es mi hijo amado. Habló una voz arriba, se escuchó, todos la escucharon. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia o me complazco mucho, ¿no es cierto? Y cuando pasa eso, desciende una paloma, el Espíritu Santo dice, en forma de paloma sobre Jesús. Entonces ahí ocurre un evento bien hermoso y que es más o menos lo que todos manejamos o menos hemos escuchado. Bien, vamos a leer otro texto, que es el versículo clave, ¿ya? Y vamos a leer un texto, si lo puede buscar el hermano Diego, por favor, es Segunda de Tesalonicenses, Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 14. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13 y 14. Si lo encontró el hermano Diego, Amén. me espera porque no escucho nada. Ya. Espera un poquito. Ya. Para seguir la lectura. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Ya. 13 y 14. Léalo nomás. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos escogió, según el texto, hermano Diego? Según el texto que leyó, ¿quién nos escogió? ¿Nosotros? Léalo el texto, sígalo en el texto. Aquí encontramos tres cosas en este texto, para seguir argumentando y complementando esto de la Trinidad. ¿Quién nos escogió? Dios. Ya, primero Dios, ¿no es cierto?, nos escogió. Ahí hay un ente. B, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Santifica. Santifica, bien. El Espíritu Santo nos santificó, dice ahí. Nos santificó. Nos santificó. Y C, en Jesucristo alcanzaremos. Gloria. ¿Qué dice ahí al final en el 14? Gloria. La gloria. Alcanzaremos La gloria. la gloria. Bien, ¿estoy en Facebook, mi amor? Alcanzaremos la gloria. Dios. ¿Se da cuenta de que aquí ya, en estos textos que hemos leído, hemos visto, hermanos, vemos que se cumplen algunas funciones, ¿no es cierto? Dios nos escoge, pero dice que el que nos santifica es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y que en Jesucristo, ¿qué es lo que hacemos? Alcanzaremos la gloria en Jesucristo. Entonces aquí, de alguna forma, se ve de que este Dios que hablamos, ¿no es cierto?, está trabajando a través de tres personas, ¿ya? ¿No es cierto? El Dios, obviamente, quiere decir el Padre,
Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Y el Hijo. el Hijo que es Jesucristo. ¿Ya? De a poquito vamos a ir entendiendo. ¿Se puede borrar? Sí. Sí. ¿No? Ah, ok. Escriban nomás. El concepto de la Trinidad, hermanos, que claramente esa palabra Trinidad usted no la encuentra en la Biblia. No está escrita ahí, la Trinidad es esto. No, no está. Pero sí, la misma palabra nos da luces de que hay un Dios, ¿no es cierto?, en esencia, un solo Dios, pero que opera en tres personas, ¿no es cierto?, cumpliendo cada uno un rol, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque en la palabra hemos encontrado que el Padre hace algo, que el Espíritu Santo hace algo y que Jesucristo hace algo, ¿no es cierto? Y esas tres personas conforman, según la palabra y todo lo que la Biblia revela, conforman en esencia un solo Dios. ¿Ya? Un solo Dios. Ya. ¿Falta un poquito para terminar? No. Puede que esta clase sea un poquito más corta que las demás, ¿ya? Porque sí, en realidad es un poquito más corta. Porque esta unidad va a abarcar en forma general esto y después en las otras lecciones se van a ver, digamos, por separado, el Espíritu Santo, Jesucristo. La clase pasada de qué se habló? Tendría que mañana ir a buscar de Jesucristo, ¿eh? Y después viene otra clase con el Espíritu Santo y así. Pero esto va a ser un poco generalizado, igual profundo, pero generalizado. Después lo vamos a verlo por parte. Ya listo. Estoy en el ¿Puedo discipulado. borrar? Sí. Ahora sí. Ya, ahí te hablo de eso. Ya, vamos a borrar. Necesita el molde urgente, el que tiene Jesús. Bien. ¿Para qué le digo ahí? Eso no vamos a seguir dejando el título. La introducción lo vamos a escribir acá. Esta información está tal cual en el libro que ustedes van a tener, ¿ya? Así que yo lo voy a anotar acá, introducción, y vamos a leerlo, porque sería muy largo escribirlo. Atento, atento. Si nos cuesta entender y más aún explicar la doctrina de la Trinidad a otras personas, porque en algún minuto usted, hermano Cristian, en algún minuto, ¿no es cierto?, le van a pedir algún razonamiento de esto, o se va a encontrar con alguien de otra religión o de otra fe, de otra creencia, que creen que no, que hay un solo Dios, que no hay Espíritu Santo como persona, sino que el Espíritu Santo es una fuerza. Algunos dicen eso, los testigos de Jehová dicen eso. Entonces, cuando lleguemos a ese punto de tratar de explicar qué es lo que es la Trinidad, ¿no es cierto?, y nos cueste, porque puede que nos cueste, ¿no es cierto? Amén. Sorpresa, dice el libro, sorpresa. Eres un creyente normal, es decir, no es tan fácil explicarlo. Claro, no se sienta, digamos, incómodo o muy mal porque no puede explicar, es porque es un tema profundo, ¿ya? Y para resumirlo en un ratito, para explicarle a alguien no se puede. Exacto. Entonces, si nos cuesta explicarlo, no se complique, es normal, porque el tema de la Trinidad podemos encontrar mucha evidencia en la Biblia, pero al final, ¿qué nos lleva a aceptar eso? Es la fe que tenemos en el Señor, ¿ya? Perfecto. Entonces, este concepto, como les decía, no aparece explícitamente en la Biblia, pero sí implícitamente. Son dos palabras. No aparece explícitamente, pero sí implícitamente. Los que estudian en los colegios, ¿han escuchado estas dos palabras? Algo explícito y algo implícito. ¿Qué es lo que es algo explícito, hermana Xiomara? Lo he escuchado. Ya, hermano Sea, usted creo que sí. ¿Qué es lo que es algo explícito? Algo notorio. Que se puede se puede comprobar ahí. Sí. Perfecto. Excelente. Hermana Meli, ¿qué es lo que es algo implícito? No sé. Perfecto. Teórico, como que lo contrario. Lo contrario. Que no se puede. Claro, lo contrario. Está ahí, pero no lo puedo percibir, no puedo verlo. Se deduce no que tiene está explicación. Ahí, hay indicios, hay evidencia de que sí está, pero no lo puedo ver.
¿Me entiendes? Eso es implícito, ¿ya? Entonces, este concepto, como leíamos, no aparece explícito, como yo le decía, nos dice la Biblia en Tesalonicense, la Trinidad es esto, nos dice la Biblia. Pero sí, implícitamente, sin decirlo, yo puedo descubrir a través de la palabra que sí existe la Trinidad. A través de toda la Biblia, ya encontramos que sí existen estas tres personas actuando en un solo ¿Lugar? Dios. Todo bien. Ya no se me vayan para la playa, aunque mañana es feriado, ¿ya? Estén aquí, por favor, porque este tema es igual un poquito profundo y hay que estar atentos, ¿ya? No se me vayan para la playa. Bien. ¿Cuál es el objetivo entonces? Pues si estamos hablando de la Trinidad, ¿cuál sería, hermana Connie? ¿Cuál sería el objetivo? Objetivo, yo le voy a ayudar acá, hermano. Objetivo. Aprender sobre la Trinidad. Exactamente, perfecto. Entender. ¿Qué puedo hacer también? La doctrina Yo pongo el objetivo en mi casa. de la Trinidad. De la Trinidad. Que está, como hablamos delante, que está implícita. Es decir, no se ve, pero está ahí. Ahí. ¿En la introducción va a escribir? No. No leí. Ya, no leí. Implícita en las escrituras. Escrituras. Está bien. Está implícito en ¿Cómo? Es decir, Está implícita en la escritura. la existencia de un Dios en dos personas. tres. En tres personas. ¿Qué quieres saber? ¿Qué anda por ahí? En tres. Explícita en la escritura. Ya, si no entienden ahí, porque le faltó oración. Perfecto. Es decir, Entonces, vamos a tratar en este poquito tiempo, de alguna forma, tratar de entender esto de la existencia de un Dios en tres personas. Ya. ¿Puedo borrar? no. No. Un poquito más. ¿De la liga? Ah, sí, lo de arriba sí. No. Ya, vamos a ver si ya se lo grabaron, ya, ¿no es cierto? Saliste. Bien. Hermano Cristian, ¿está aquí? Más o menos. A ver, ya. Es decir, de un Dios en tres personas. Exacto. Esto de la Trinidad es una doctrina, ¿ya? ¿Han escuchado esa palabra? Doctrina, adoctrinar, eso está de moda hoy, ¿no es cierto? Adoctrinar. Vamos en el vocabulario de hoy, vamos a ver esta palabrita que significa doctrina. Doctrina. Porque la Trinidad es una doctrina, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es una doctrina, hermano Cristian? Es esto, es una enseñanza o instrucción. Punto. Y se puede definir como las verdades fundamentales de las
Sagradas Escrituras. Ya. Entonces, ¿qué es lo que es una doctrina? Es una enseñanza o una instrucción, ¿no es cierto? Amén. ¿Puedo borrar objetivo? Sí. No, Bien, perfecto. estudiante. Estudiante. Somos leyes. La doctrina es una enseñanza o una instrucción y se puede definir como las verdades fundamentales de las sagradas escrituras. Hermanos, verdades fundamentales, es decir, son los fundamentos de la palabra de Dios para nosotros. Para ustedes son sus fundamentos. Saber de la Trinidad, saber de Dios, es su base. Es su base, hermano Diego, hermana Cindy, su base. Son fundamentales para las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras. Ahora sí puedo borrar algo. Sí. Perfecto. Bien. Otra palabra de vocabulario. Lo que hablábamos delante. Explícito, perfecto. Refiere a lo que expresa, clara y determinante una cosa. Clara y determinante una cosa. Determinante de una cosa. Implícito. Si esto es un mensaje directo del explícito, ¿qué será el implícito? Indirecto. ¿Un mensaje? Indirecto. Mensaje indirecto. Mensaje indirecto. Que está incluido en una cosa, está incluido en una cosa, sin que se exprese en forma directa. Sin que se exprese en forma directa. Perfecto. Ya. ¿Tenéis problema? ¿Alguna consulta hasta aquí, hermanos? ¿Qué es lo que es la Trinidad? Hermanos, ¿qué es lo que es la Trinidad? Doctrina. Es una doctrina, ¿ya? La Trinidad es una doctrina. ¿Qué es una doctrina? Una enseñanza. Entonces la Trinidad es una enseñanza o instrucción, ¿no es cierto? Que la encontramos como fundamental, ¿dónde? En las Sagradas Escrituras. No se olviden de eso, la Trinidad es una doctrina. Como otras doctrinas que hay, muchas. ¿Alguien sabe otra doctrina que existe en la Biblia, aparte de la Trinidad? Un ejemplo, ¿Sí? ¿Alguien sabe algo? en alguna escritura. Claro. Es como lo que le pasó a Daniel cuando lo llevaron a ver, lo secuestraron, lo llevaron a ver al rey Nabucodonosor Ya, y le quisieron cambiarle su doctrina. ya.
tiene relación, pero con respecto, la doctrina es una enseñanza que yo la encuentro en las Sagradas Escrituras. En toda la palabra yo puedo encontrar luces sobre una enseñanza. La Trinidad es una, porque habla de Dios, ¿no es cierto? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Lo encontramos a través de la Biblia. Otra doctrina puede ser la fe. La fe la encuentra en toda la Biblia, ¿no? Sí, pues. Sí, pues. Está casi en toda la fe. Es una doctrina. La salvación, usted la encuentra en toda la Biblia. Hay salvación en toda la Biblia. Entonces, esas son enseñanzas, ¿no es cierto?, que a través de toda la Biblia, o gran parte de la Biblia, se pueden respaldar. Y eso es una doctrina. No se puede, esto es como extra para ustedes. No se puede hacer una doctrina con algo que apareció puntualmente en una parte de la Biblia. Ahí no se puede hacer doctrina. ¿Me entienden? Porque hay que ver el contexto, por qué se dijo, cuándo se dijo, a quién se dijo. Cuando usted no encuentra una información solo en una parte, no se puede hacer doctrina de eso. Porque las doctrinas son enseñanzas fundamentales que están en toda la palabra. ¿Me entienden? Por ejemplo, un ejemplo. Si yo encuentro en la Biblia que no tengo que ponerme un anillo en el dedo, por ejemplo, es un ejemplo, que no me tengo que poner un anillo de oro acá, lo encontré en un puro versículo de la Biblia. ¿Le puedo yo enseñar a la iglesia? ¿Sabes, hermano? No tienes que poner ese anillo, uno de oro acá grande. No es doctrina. Porque ahí está solo en un versículo, es un ejemplo. Y no tengo dónde más, no lo encuentro, entonces no puedo yo enseñar como doctrina. ¿Me entiendes? Yo tengo ¿qué tengo que hacer? Ver por qué se dijo eso, cómo yo puedo enseñar acerca de eso, en el contexto de eso, pero no puedo yo decir, esto es una doctrina, tienen que ustedes hacerla. La doctrina sería cuando dicen que solamente hay que alabar a Jehová, a Dios, es una doctrina. Puede ser, porque también toda la Biblia nos invita a adorar al Señor. La adoración puede ser una doctrina. ¿Me entienden? Ya, eso es importante para que vayan aprendiendo. ¿Ya? Vamos a escribir otro texto, vamos a borrar, ¿sí? ¿Ya? Sí. ¿Sí? Sí. Okay. Vamos a borrar. Vamos a escribir otro texto. Y el otro texto es Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, el 1 y el 2. Lucas, también vamos a ver Lucas 1:35. Y Juan 1. ¿Es San Juan? Sí, San Juan 1. Yo quiero que sí. Quiero Un paquete de la Biblia. Juan 1, sí, del 1 al 3. Del 1 al 3. Importante para aprender. Cuando tengo dos versículos que sigue uno del otro, uno pone, por ejemplo, el capítulo y el versículo 1 y 2, por ejemplo. O puede ser 3 y 4, usted sabe que. Pero cuando lee hartos versículos, ¿qué va a encontrar? Un guión entre medio. Entonces usted entiende que tiene que leer desde el 1 hasta el 3. Si aquí apareciera un 10, usted tendría que leer desde el 1 al 10. Porque el guión le indica que usted tiene que leer todos esos versículos. ¿Me entiende? Es importante aprender. Ya. Bien. Hermana Cindy, por favor, si puede buscar Primera de Pedro, 1 y 2. Hermana Xiomara, ¿tiene Biblia ahí? Búsqueme Lucas, por favor, 1:35. Hermano Seba, San Juan 1. Primera de Pedro 1 y 2. Sí. Ya, hermana Cindy. Bitinia. Primera de Pedro
La presencia de Dios para santificación del Espíritu. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Bitinia? Qué ver otra Sí. cosa. Y, Dios Padre los conoce, Dios Padre los conoció y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron, fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Perfecto. O sea, Leyó otra versión multiplicado. la hermana, pero igual está clarita, sí. Ya. Bien, dice Pedro Pedro apóstol. apóstol. Pongamos atención. Ah, Pedro- está bien visto. Pedro apóstol a los expatriados, es decir, a gente que habían salido de su país, ¿ya? De la dispersión en el Ponto, es un lugar, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, es decir, desde antemano. Dios lo había, ya con su conocimiento que es tan grande, Dios ya lo había escogido, ¿ya? Según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Todos los textos, hermanos presentes hoy, todos los textos que vamos a leer van a darnos luz de la doctrina que estamos viendo ahora. ¿Cuál es la doctrina? La Trinidad. La Trinidad, perfecto. En cada texto que vamos a leer, vamos a encontrar ahí que está la Trinidad. El Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Puede que al leerlo, hermanos, esté desordenado. No se nota. Por ejemplo, puede que en un texto usted se encuentre que diga, no sé, la gracia de Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Están desordenados, ¿no? Sí. Pero eso no importa, no tiene relevancia, ¿ya? Lo que importa es lo que está diciendo, ¿ok? Para que se entienda. Entonces, en lo que leyó la hermana Cindy, aparece ¿qué cosa? Dice ahí, según la presencia de Dios Padre, ¿ya? Encontramos al Padre. Sí. Después dice, en santificación del Espíritu. Ahí encontramos el Espíritu. Para obedecer y ser rociados con La sangre de quién? ¿Del Jesucristo. Padre? No, de Jesús. ¿Ve? Rociados con la sangre de Jesucristo. Lucas 1:35, hermana Xiomara. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Perfecto. Ahí está. ¿Encontramos las tres ahí o no? Que dice, mire, aquí hay otro orden. Dice, primero, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Y qué va a pasar? El Altísimo, es decir, el Padre, te cubrirá con sus sombras. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Qué se va a formar o qué van a hacer? El Hijo de Dios. Un ser que será el Hijo de Dios Jesucristo. O sea, ahí está también esto de la luz de la Trinidad. Pongamos atención, por favor, hermano, ¿ya? El otro texto, hermano Seba, Juan 1, del 1 al 3. En el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin él nada se había hecho. Ya, eso es del 1 al 3, ¿sí? Sí. En el principio ya existía el verbo y el verbo El verbo estaba era- con Dios y el verbo era Dios. Esa es otra versión. Sí. Y el verbo. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo que llegó a existir. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Bien. Esto lo voy a leer atento porque voy a hacer preguntas con nota. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que Dios es uno. Eso está claro. Sí, amén. Y que fuera de él no hay otro Dios. Perfecto. Nada. Podría surgir la siguiente pregunta. ¿Cómo podría Dios tener comunión antes de que las criaturas finitas comenzaran a existir? Es decir, la comunión que tenemos es parte de lo que Dios creó para nosotros. ¿Me entienden? Pero es
es un espejo o es una réplica de lo que Él vive. Dios vive en comunión. Y para que Él viva en comunión, ¿vive solo? ¿Está solo? No. No. Entonces eso es lo que la palabra dice. ¿No es cierto? Si nosotros heredamos esto de estar en comunión es porque Él también está en comunión. ¿Y cómo está en comunión? Porque está el Padre, el Hijo, ¿me entienden? Y eso lo dice la palabra. Hermana Francisca, busque por favor. Génesis 1:26. Génesis 1:26, la hermana Francisca lo va a buscar. Génesis 1:26. ¿Qué dice ahí, hermano? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bien. ¿Qué dice Dios ahí? Hace una invitación. Sí. ¿Quién? Hagamos al No hombre. está solo. A nuestra imagen. Él dice, hagamos al hombre. Al hombre. A nuestra Imagen. Si hubiera sido un solo Dios y todavía él hubiera estado y dice, voy a hacer al hombre a mi imagen, no, él dice, hagamos a nuestra. Entonces, hay claro, no estaba solo, ¿entiendes? Habían 3 personas ahí, habían personas con él en el inicio de las cosas. El Génesis 2:24. Hermana Francisca, ya que está cerquita ahí, Génesis 2:24. ¿Con qué ando? 4. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ya. ¿Por qué dice eso? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y esto lo dice cuando aún el hombre no había sido creado. Respondemos que la unidad divina es una unidad compuesta. Está hablando que la unidad de Dios, que es un solo Dios, es una unidad compuesta. Como cuando Él dijo, voy a crear al hombre y a la mujer y los voy a juntar, ¿y qué van a hacer? ¿Diferente? No, una sola carne. Una sola carne, habla de eso, de lo que Dios creó, lo que hizo es una unidad compuesta, ¿ya? Por eso leyó ese texto la hermana Francisca. Y que en esta unidad hay realmente 3 personas distintas en la divinidad. Cada una de ellas es la divinidad, empero consciente en grado supremo de las otras 2 personas. Vemos entonces que existía una eterna comunión antes de que los seres finitos fueran creados. Por lo tanto, Dios nunca estuvo solo. Nunca estuvo solo. Por eso Él dijo, hagamos a nuestra semejanza. ¿Ya? La Trinidad no es la creencia entre dioses. Eso también es importante, hermanos. Y si me apuro un poquito, pregúntenme y recapitulamos, ¿ya? No son 3 dioses, es un solo Dios en 3 personas, ¿ya? Que eso se entienda bien. La Biblia enseña con claridad tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que Dios es uno. ¿Ya? Entonces, Dios es uno. ¿Y esto dónde está? En Deuteronomio. ¿Cómo dice, hermana Maca? Deuteronomio. Léalo, hermana Maca. ¿Cómo dice? Ya, paso. Deuteronomio 6:4. Ya, si yo escucho hablar a alguien, lo voy a hacer leer a esto. ¿Ya? Deuteronomio 6:4. ¿Qué dice, hermano Alondra? Busque, por favor, Deuteronomio 6:4. Después va el hermano Vicente. Deuteronomio 6:4. ¿Qué dice, hermano Alondra? ¿6:4? Sí. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová Uno es. Jehová, nuestro Dios, es Uno. uno. Perfecto. Y que hay un solo Dios. Primera de Timoteo 2:5, hermana Macarena. Primera de Timoteo 2:5. ¿Qué dice hermana Macarena?
¿Cuánto? Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre. Perfecto. Mire, hermano, mire, hermanas, hay algo interesante acá. Leímos en Deuteronomio, un libro antiguo, ¿o no? Sí. De los primeros, escrito hace cientos de años atrás. ¿Y qué dice Deuteronomio? Que Dios es Uno. Luego leemos Timoteo, después de que Jesús murió, después en el Nuevo Testamento. ¿Y qué dice? Solo Hay un Dios. solo Solo. Hay un solo. ¿Se da cuenta? En la Biblia, de un libro antiguo, un libro nuevo del Nuevo Testamento, encontramos luces sobre esta doctrina de la Trinidad. ¿Se da cuenta? Hay un solo Dios. Bien. Y el mismo Jesús, él no proclamó de que habían varios dioses, sino que él dijo, el Padre y yo somos dos, Uno. o somos Uno. uno. Eso dijo, el Padre y yo somos uno. ¿Dónde lo encontramos eso? En Juan 10:30. Y la hermana Connie lo va a buscar y lo va a leer. El Evangelio de San Juan. Yo no vi Capítulo 10. Juan. San Juan. Sí. Sí, el Evangelio de Juan. No sale uno. Juan Capítulo 10, 1, 2 y versículo 3. 30. Lo va a leer. Es que eso son las cartas. ¿Solo el 30? ¿Sí? Más arriba son las cartas. Yo y el Padre somos uno. No. Yo y el No, Padre parece uno San Juan. somos. Ya, perfecto. De nuevo, lea. ¿Qué dice? Yo y el Padre uno somos. Eso dice solo eso, perfecto, cortito. Yo y el Padre, Amén. uno Uno somos. somos. Ya, perfecto. Entonces, aquí también habla de un solo Dios. Bien. Pregunta. ¿Pareciera que este tema es difícil de entender? No. Respondan bien pensado. Sí, ¿Es más o un menos. tema fácil de entender? No. No. Es difícil. Es difícil de Sí. entender. Con esfuerzo. ¿Por qué? Ya, claro, podemos aprender con esfuerzo, por supuesto. ¿Por qué se nos complica un poco a nosotros los humanos imperfectos? Porque estamos entrando a un tema profundo de Dios, profundo de Dios. ¿Me entiendes? Y eso, mire la grandeza de Dios, siendo un Dios que no necesitaba nada, tenía toda su grandeza y creador de todo, se toma la molestia de en su palabra revelar parte de lo que Él es. ¿Se podría complicar por la ignorancia como en los conocimientos bíblicos? Porque ignoramos muchas cosas, claro, se nos complica. Y porque como humanos somos limitados por nuestra mente, hermano, nuestra mente humana es finita, ¿podrá comprender a un Dios infinito? No. Porque Dios es infinito. ¿Lo podrá comprender? No. Nunca. Pero Él nos trata de acercar esa información, esa revelación a través de su palabra. ¿No es cierto? Y nos ayuda con hartas cosas, como hablábamos en la otra clase, Él nos regala todo, hermanos, todo. Su palabra, ¿no es cierto? El conocimiento de su palabra nos regala fe, nos ayuda a nuestra fe para creer, ¿no es cierto? Claro. Pero como humanos, con nuestra capacidad, jamás vamos a comprender a este Dios infinito. ¿Ya? ¿Parece esto difícil de entender? Una pregunta. Por supuesto que sí, ya que estamos entrando en la vida interior del Todopoderoso, ¿no? La doctrina de la Trinidad es claramente una doctrina revelada y no una concebida por el hombre, hermanos. Esta doctrina Dios la reveló. Dios quiso que el hermano Cristian supiera de que hay un Dios, ¿no es cierto?, que es un Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Él quiso revelarlo, porque si esto no existiera, yo no tendría. Menos nosotros. ¿Me entienden? Y Él nos regaló esta revelación. Una pregunta. Vamos a anotarla. Voy a borrar. ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Qué dice la Biblia de la Trinidad? Pregunta. ¿Qué dice la Biblia de la Trinidad
¿Qué dice la Biblia de la Trinidad? Bueno, está compuesta por 3 personas. Aquí está la respuesta, ¿cierto? Está compuesta por 3 personas. Ya, está compuesta por 3 personas. Génesis 1:1. Respuesta dice ahí, ¿cierto? Sí, Génesis 1:1. Hermana Nuria, busque Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios a los cielos y la tierra. Ya. Dice, en el principio creó, y aquí vamos a ver, creó Dios, ¿no es cierto?, los cielos y la tierra. Eso dice Génesis 1, sí. Creó Dios. Esta palabra Dios está escrita así. Elohim. Cuando fue escrita, ¿no es cierto? Cuando escribió, ¿no es cierto?, el autor de Génesis escribió, creó Dios los cielos y la tierra, puso esto, creó Elohim los cielos y la tierra. Esta palabra Elohim ¿es Dios? ¿Significa? Es Dios, pero tiene un detalle importante. Es un plural. Es un plural. Aquí dice Dios, pero esta palabra está hablando de plural. Y si es plural, ¿de qué nos está revelando aquí la palabra si es plural? ¿La? Trinidad. Exactamente. Exactamente. Entonces, Elohim es plural, una palabra en plural, pero lo puso para decir Dios, pero es plural. ¿Por qué? Porque hay una plenitud, ahí está compuesta y hay algo. ¿Me entiendes? Exactamente, perfecto. Se utiliza el plural Elohim. Génesis 1, 26 y 27. ¿No muy bien el de San Génesis? ¿Génesis cuánto? 1, el versículo 26 y 27. 26 y 27. Génesis, el mismo, miren, sí. Cuando uno sigue en el mismo libro, uno pone punto y coma, y ahí anota el capítulo que quiere de ese libro, capítulo 3, versículo 22, ¿ya? Así vamos entendiendo. Después saltamos al punto y coma, 11, versículo 7, ¿ya? Trate de buscar eso, hermana. Son ejemplos donde aparece esta palabra, Elohim, o Dios, que está en plural, que nos habla de la... ¿Lo leo? Sí, léala, vaya. Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoréese en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y dice, hagamos, dice, a nuestra semejanza. ¿Dice lo mismo? Sí, lo mismo de nada. Ya. Y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ya. Eso creó Dios ahí que leyó de nuevo. Claro. También es la misma palabra Elohim, y lo creó al hombre, lo creó a su imagen. Y si Dios, ¿no es cierto, hermano Dieguito? Si Dios es plural, digamos, según esta palabra, vemos ahí que está la Trinidad y creó al hombre a su imagen, ¿nosotros estamos compuestos también? ¿O solamente somos esto que vemos? No. Ese es otro tema para otra clase, pero somos solamente carne. Somos carne y espíritu. Se supone que somos carne, alma y espíritu. Su cuerpo, ¿no es cierto? Alma. ¿Se da cuenta? Y dice ahí que el Señor creó al hombre a la imagen de él. Y si él, digamos, es trino, nosotros también tenemos eso.
el cuerpo, digamos, lo físico que se ve en la materia, pero hay, también adentro hay un alma y un espíritu, que en realidad eso es lo que somos, hermano. La verdadera Mary no es la que vemos ahí, es el alma que está adentro. Esa es la verdadera Mary. Porque si la Mary se muere hoy, su cuerpo se desintegra, pero ella sigue viviendo. ¿Me entiendes? Entonces hemos sido creados a la imagen de Dios. ¿Ya? Bien. Isaías 6.8, hermano Sebastián, ¿me busca Isaías 6.8, por favor? Y lo lee. Bueno, Sevita. ¿Queréis buscarlo en tu teléfono? Isaías 6.8, lo busca y lo lee, por favor. Ténganme paciencia. ¿Isaías cuánto? 6.8. 6.8. No sirve, entonces. Déjame aquí, envíame a mí. Y oí la voz del Señor que Después de decía, la voz. ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces yo dije, aquí me tienes, envíame a mí. Déjame aquí. Ya, envíame a mí. mire lo que dice ahí. Y oí la voz de Dios que decía, primero, ¿a quién enviaré? Está hablando de una persona, pero después ¿A ¿qué quién dice? enviaré? ¿Y quién irá? ¿Y quién nos irá? ¿Quién irá por Con nosotros. nosotros? Miren, Y respondió después otro, que le dice, heme aquí aquí. en Isaías 6.8 habla de ¿Qué? pluralidad. Pequeñita, ok. Es decir, Crespo. Dios Habla Dios. necesita enviar a alguien. El ¿no es otro le cierto? dice. Y dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Te das cuenta? Entonces Ahí también respondió hay una luz Dios. sobre la Claro. Trinidad. Y el otro dice, envíame a mí. Exacto. He aquí, envíame a mí. Bien. Mateo, ya, bien, ahí, eso está en el Antiguo Testamento. Zacarías 12.10 también arroja luz notable sobre la crucifixión del Mesías. Pero vamos a ver Mateo 3, 16 al 17. Hermana Xiomara, va a leer, por favor. ¿Puedo borrar? Sí. ¿Sí? Mateo. Mateo Sí. 3, versículos 16 al 17. Esto es que dice la Biblia de la Trinidad, eso estamos viendo. Mateo 3, del 16 al 17. ¿Del 16 al 17? ¿Sí? ¿Qué dice? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿La segura que lo estoy moviendo? Contentamiento. Ahí está clarito. Oiga, y lo más encachado, que hay sectas, hay incluso algunos que se dicen que son cristianos, que estos versículos no los pueden ver como una luz, como que realmente está ahí la Trinidad, las tres personas. No. Algunos dicen, no los quiero enredar, sino hay unos pentecostales que se llaman unicitarios, que solamente creen que Jesús es todo, que Jesús es el Padre, que Jesús es el Espíritu Santo, ¿ya? Y que son modos, que Jesús un rato es Padre, otro rato es Espíritu Santo. Eso se llama modalismo, modalidades, modos. Y son hermanos, pseudo hermanos que son cristianos, que creen en Jesús, son pentecostales, pero toman a veces la Biblia mal interpretada literalmente, ¿no es cierto? Y ¿te acuerdas las palabras explícito e implícito? Sí. ¿No es cierto? La Biblia arroja luz, ¿ya?, sobre esta doctrina y ahí por eso tenemos que tener cuidado y estudiar mucho la palabra, leer mucho la palabra, para que no nos pille ahí un poco desprovisto de información. Porque este versículo que leyó, ¿quién fue la que leyó? Hermano clarito, ¿no es cierto? Estaba Jesús, habló el Padre, descendió la paloma, clarito, y lo más grande que hubieron testigos que escucharon, que vieron. Entonces, es importante esto. Describe el evento del bautismo, el evento del bautismo. Eso iba a escribir, bautismo. Mateo 3, 16 y 17 describe el evento del bautismo. La gran verdad trinitaria, Dios, Espíritu Santo y el Hijo que estaba en las aguas.
Ya, los miembros de la Trinidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se distinguen el uno del otro en varios pasajes en el Nuevo Testamento. ¿Se entiende? Los miembros de la Trinidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se distinguen el uno del otro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que hay diferencias, perfecto. Diferencias en cuanto a funciones o en obra, pero tienen la misma esencia. Es Dios, ya eso que no capacidad. Exacto. Juan 14, hermana Connie, que está ahí atenta. Juan capítulo 14, el verso 16 y 17. Juan capítulo 14. El verso 16. Me sale. Léalo, por favor. Las cartas, dijo. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, para siempre. Ya, aquí hay algo también interesante, ¿no es cierto? Jesús ya se está despidiendo, ya en su final de su ministerio, ¿no es cierto? Y ya les dice a los discípulos, yo voy a rogar al Padre, ¿no es cierto? Que envíe otro consolador. A ustedes les conviene que me vaya para que... Bien, hermana Meli. Les conviene a ustedes que yo me vaya porque va a venir otro consolador y él va a estar con ustedes todos los días. Miren qué hermoso, hermano. Sí. Porque Jesucristo físicamente, obviamente, no iba a poder estar con él, iba a morir también, pero él le regalaba otro consolador, que va a ser el mismo Dios, Jesús en sus corazones, a través del Espíritu Santo. Ve, entonces este texto nos revela hermosamente la Trinidad. Voy a rogar al Padre para que envíe otro. Clarito. Amén. Y estos hermanos que yo les explicaba, aquí es como que cuesta entender su lógica. Entonces Jesús oraba al mismo, se pedía a sí mismo y después venía el mismo. No, eso no dice la palabra. En la palabra dice que y pidió al Padre, rogó para que enviara otro consolador. Clarita la palabra. Bien, entonces ahí vemos también la obra de la Trinidad. Cuando dice otro consolador, esto es importante, cuando dice otro consolador, está diciendo que va a enviar Como un reemplazo. pero esto es lo importante, otro ayudador, pero de la misma clase. Otro ayudador de la misma clase. ¿A qué se refiere esto? ¿Va a cumplir la misma función que hacía? Que es de los mismos, quiere decir. Dice Jesús es Dios. ¿A quién va a enviar? Al mismo. A Dios mismo, pero en la obra del otro, Espíritu Santo. claro. Entonces cuando Jesús dice voy a enviar otro consolador, esta palabra fue puesta aquí con este sentido. Otro ayudador de la misma clase. Es decir, Dios mismo, a través de su Espíritu Santo. Bien, y esto es importante. Vamos a destacarlo con letras. También tengo un plumón rojo. Por fin hay vida. Ahí. Eso es importante. Cada miembro de la Trinidad es, Dios. Bien. Ya. ¿Qué letra va aquí, hermano Cristian? La D. ¿De acá, hermana Simona? Ay, perdón. La I. Perfecto. ¿Aquí o acá? Ay, la O. Ya, hermana Diego, buscarlo acá. La O. Ya. S. Hermana Cindy. Bien. Cada miembro de la Trinidad Dios. ¿Ya? Cada miembro de la Trinidad es Dios.
Entonces, vamos a ver que el Padre es Dios. El Padre es Dios. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde lo encontramos? En Juan 6:27, hermana Mary. Ay, Juan, no tengo Juan. En esta Biblia no me sale. 6:27. ¿Ah? No me sale aquí Juan en esta, la del teléfono. ¿Aquí la tiene? Ya, Juan 6:27. Juan 6. Hermana Connie, Romanos 1:7. 6. Ay, me equivoqué. 27. Sí. Romanos 1:7. Estamos viendo de que la Biblia dice que el Padre es Dios. Y primera de Pedro 1:2. Esa es cierto, mire. 27. Sí. 6. Sí. Sí, está bien ya. Dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que ha vida eterna, permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ya. Sí, Romano. ¿Qué dice ahí? A este señaló ¿quién? Dios, ¿quién? El Padre. El Padre. El Padre. Ya encontramos que el Padre es Dios porque la Biblia dice, ¿no es cierto?, que Dios es el Padre, según Juan 6:28. Romanos 1:7, hermana Connie. Y primera de Pedro, hermana Francisca. 27. Primera de Pedro 1:2. ¿Qué hermana Connie, por favor? A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. A todos los que están en Roma, los llamados de Dios, gracia y paz. ¿De quién? De Dios, nuestro Padre. Bien. Primera de Pedro 1:2, hermana Francisca. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Amén. Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Amén. Elegidos según la presciencia de Dios. Padre. Presciencia. Presciencia. Presencia. Presciencia. Presciencia. Tiene relación con presciencia. saber. Es decir, Dios sabe de antemano. Eso quiere decir la palabra presciencia. Dios sabe todo de antemano. ¿Ya? Eso significa la palabra presciencia. ¿Ok? Y como Dios sabe de antemano, es decir, cuando el mundo todavía no era creado, ni el universo era creado, hermana Maca, Dios en su conocimiento ya sabía que la hermana Maca iba a creer en Jesucristo, porque Él lo sabe todo. ¿Ya? Es un conocimiento de antemano. Bien, entonces ahí vimos que el Padre es Dios. Ahora vamos a ver que el Hijo es Dios. Amén. Amén. El Hijo es Dios. Juan 1:1. Hermana Magdalena, el Hijo es Dios. Juan 1:1. El Evangelio de Juan, ¿ya? Juan, el Hijo es Dios. Juan 1:1. El Hijo es Dios. ¿Lo leo? Sí. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, pero también dice el verbo era Dios. ¿De qué está hablando ahí, Juan? ¿De qué está hablando? De Jesús. De Jesucristo. En el principio era el verbo. Jesús era la palabra creadora. ¿Se acuerdan que la hermana Yarna lo habló en la clase pasada? Romanos 9:5, ¿cierto? Sí, no es así. Y dice que en el principio era el verbo y estaba con Dios, ¿no es cierto? Pero también era Dios. Yo creo que se podría interpretar entonces que cuando él dice hagamos al hombre a nuestra imagen estaría expresando de Jesús y del Espíritu Santo. Exactamente. De eso estoy hablando, claro. Cuando dice hagamos al hombre, claro, el Padre, el Hijo al Hijo, el Espíritu Santo, hagamos al hombre. Ya,
Romanos 9:5. ¿A quién le di esa para hermana Alondra? No lo dijo nadie. Sí, dije. No. Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas? Amén. Bendito por los siglos. Amén. Amén. Ya, vino de los patriarcas, ¿no es cierto? Jesús viene de los patriarcas. ¿De quién? Abraham, Isaac, Jacob. Esos son los patriarcas. La descendencia de ellos llegó hasta que nació Jesús, la cual es Cristo y que dice que también es Dios. ¿Sí o no, hermana Alonso? Amén. Léalo de nuevo, por favor. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas? Bendito por los siglos. Amén. Vino Cristo según la carne, el cual es Dios. El Hijo de Dios, Jesús, es Dios. Aquí también los hermanos, el pseudo hermanos dicen que Jesús es hijo de Dios, pero es hijo nomás solamente, no es Dios. ¿Ya? Como en carne es hijo, no es Dios mismo. ¿Ya? Pero el que dice ahí, que vino en carne, el Cristo, ¿no es cierto? El cual es clarito, dice que es Dios. Bien. Colosenses 2:9, hermano Diego. ¿Colosenses? Sí, Colosenses. Me estoy con rojo, ¿Cuánto? que ya negro. Colosenses. Colosenses ¿Cuánto? 2:9. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en él habita, está hablando, ¿de qué está hablando ahí? De Jesucristo. En él habita corporalmente toda la deidad, es decir, la plenitud misma de Dios, todo habita en Jesucristo. Ahí dice Romanos 7. Romanos 9. Vaya, 9, por eso Clarito no dice. encontraba. Está bien escrito. De verdad, por eso cuando leyó ella, yo le digo. Sí, no. Romanos 9. Ya, hermana Connie, que está ahí buscando Hebreos 1:8, por favor. Ay, ya. Hebreos. 1:8. La indirecta. Ya. Hebreos 1:8. 1. Ay, ¿Lo leo, mamá? ¿Sí? Más del Hijo dice. ¿Escuchamos? Más del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el centro de tu reino. Ya, dice ahí, más del Hijo, se está refiriendo a un salmo. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Del Hijo está hablando, ¿no es cierto? Que el trono de ese Hijo, tu trono, oh Dios, se está refiriendo al Hijo como Dios. ¿Ya? Y lo último, vamos a ver, el Espíritu Santo es Dios. Hechos 5, no sé cómo para que se note bien. Hechos 5, versículo 3 y 4. Manasindi, por favor. ¿Cuánto es? Hechos 5, versículo 3 y 4. Dijo Pedro a Ananías, porque ha llamado Satanás. ¿Qué corazón? Porque el Espíritu Santo y defraudas Aquí. Ya, hermana. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. ¿Pusimos atención a lo que leyó la hermana? Amén. Amén. ¿Sí? Ya. Hechos 5, del 3 al 4. Leyó la hermana. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo
y se trajese del precio de la heredad, le dice a Ananías, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Esa es una cosa. ¿Por qué le mentiste? Y sigue diciéndole, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y anteriormente dice, ¿para qué le mientes al Espíritu Santo? Y después en el otro verso dice, no le mentiste a los hombres, sino le mentiste a Dios. ¿Se da cuenta? Habló del Espíritu Santo primero y después el Espíritu Santo obviamente es Dios. El mismo Pedro dice, es Dios. ¿Ya? Clarito ahí. Y 1 Corintios 3:16, y vamos al último texto a leer la hermana. ¿Cómo se llama? 1 Corintios 3:16. Entonces el Espíritu Santo es Dios, ahí está clarito en hecho. ¿Ya? Y 1 Corintios 3:16, ¿qué dice hermana Simona? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No es cierto? Si somos templo de Dios, ¿no es cierto? Es que nuestro cuerpo es templo de Dios. Y está diciendo que ¿quién es el que mora en nosotros? El Espíritu Santo. Sí, Dios mismo. Dios mismo, exactamente. Dios mismo, bien. Si somos templo de Dios, ¿no es cierto? El Espíritu Santo mora porque Él es Dios. Amén. Amén. Bien, entonces, algunos se han esforzado con respecto a la doctrina de este hermano Seba en explicar de alguna forma práctica, didáctica, para que el que escucha entendiera sobre esto de la Trinidad. Y algunos pusieron algunos ejemplos, por ejemplo, el ejemplo del agua. Ya, le quiero decir de antemano que esto nos acerca tanto a la verdad misma, pero nos ayuda un poquito, ¿ya? ¿Me entienden? Algunos decían de que de la forma de explicar esto era como el agua, que el agua uno la encuentra en 3 estados, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Líquido y gaseoso. Pero el componente químico de eso es, los que estudian, H2O. Usted en el hielo encuentra H2O, en el vapor encuentra H2O, y en el líquido encuentra, pero eso es agua, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor el ejemplo es básico y no se acerca tanto a lo que quiere Dios revelar, pero como que se basan en lo mismo. Claro, han tratado de explicar eso, de que la doctrina, la Trinidad es así, ¿ya? Pero la Trinidad es mucho más que eso, mucho más que este ejemplo. No sé, otro ejemplo que ponían, la electricidad produce movimiento, luz y calor, sin embargo la electricidad es la electricidad, ¿no es cierto? Sí. La electricidad produce calor cuando pone un hervidor, ¿no es cierto? Calienta, produce movimiento, los motores eléctricos. Pero ¿quién produce todas esas 3 cosas? La electricidad. Claro. Entonces, son formas de poder entender, como le decía adelante, es un tema tan profundo que nuestra mente finita no va a ser capaz. Solamente tenemos que, por la fe, creer. Y también hay evidencias en la palabra. La palabra está llena de evidencias de que nuestro Dios es trino, ¿ya? De que hay un Padre, ¿no es cierto? Que hay un Hijo y que hay un Espíritu Santo. El que murió en la cruz por ti, hermano, y por mí, no fue el Espíritu Santo. Fue Jesucristo. El que guía a la iglesia, ¿no es cierto?, a toda verdad y a toda justicia, como dicen, ¿no es cierto?, no es el Padre, sino el Espíritu. ¿Me entiendes? Son roles y funciones del mismo Dios, ¿ya? Eso es importante, que nos quede claro. Ahora, ¿quién envió a su Hijo a morir? Dios. ¿Fue el Espíritu Santo que envió a Jesús? No. Fue Dios Padre. El Padre envió a su Hijo, lo entregó para nosotros. Sí. Pero los 3 conforman Dios, hay uno en esencia. Amén. Como decía Deuteronomio, nuestro Dios Jehová, nuestro Dios uno es. Amén. Amén. Bien, entonces,
Para la... Maradona. Esta ha sido la lección de hoy. La terminamos.